sí nos interesa precisamente nuestro tema de ginecología. Hoy vamos a hablar de menopausia, y osteoporosis. Definamos qué es la osteoporosis, doctor. Y bueno, buenos días a todos. Espero que estén preparándose para ese pulpo que Víctor está viendo. Usted es el que está sufriendo el pulpo, doctor, porque ya lo estoy viendo que huele y anda desesperado. Huele delicioso. Ok, la osteoporosis es una enfermedad que afecta el hueso. El hueso tiene una densidad, tiene un tejido que es fuerte, compacto. Y cuando entra en esa fase de pérdida de su calcificación, pérdida de la densidad, va perdiendo fuerza, pero va haciendo un hueso más débil, más fácil de que se fracture. Y eso es un proceso lento que empieza con una pérdida gradual que se llama osteopenia para posteriormente llegar a ser una osteoporosis. ¿Eso llega con la menopausia? Hay una relación directa. Lo más importante es saber que los huesos se forman, nosotros empezamos a formar tejido de hueso desde que nacemos, toda nuestra etapa primera de la vida hasta los 30, 35 años. Después de los 35 años empieza una pérdida gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos unas células que forman hueso y otras células que destruyen hueso, y por eso el hueso se va regenerando, él va cambiando y debe estar en balance. Cuando pasa 30, 35, después de los 35 años más o menos, empieza a haber más pérdida y ya la reconstrucción del hueso nuevo no es tan rápida. Entonces se empieza a bajar la densidad. O sea que una fractura en estas edades puede tener obviamente a más edad, pues más riesgo de que el hueso se debilite y vaya a fracturarse. ¿Por qué la menopausia? Uno de los factores en la mujer que tiene directa relación con la formación o con este balance es una hormona que se llama el estrógeno. Después de la menopausia o después de los 40 años más o menos, que empieza a disminuir la producción de estrógeno en la mujer, empieza entonces a acelerarse este proceso. O sea que después de los 40 años, nosotros vemos rápidamente cómo una mujer cuando entra en menopausia, que ya deja de menstruar, que deja de producir estrógenos, la pérdida de hueso se acentúa. Entonces, por eso es que hay una relación directa entre la menopausia y la osteoporosis. ¿Qué podemos hacer las mujeres desde ya? Okay. Desde ya, doctor. Desde ya. Desde ya, dígame ya. Okay. ¿Qué necesito saber? Si lo hice, porque yo tengo 42, entonces yo no sé si lo hice bien o lo hice mal. El hueso es como un banco. Si nosotros lo tratamos bien y le depositamos calcio durante la primera etapa, vamos a tener un hueso con más reserva para que cuando empiece a disminuir haya menos posibilidad de que llegue el riesgo de osteopenia o de osteoporosis. Hay dos factores importantes. Para mí, lo más importante es el ejercicio. El ejercicio es lo que más tonifica. Al tonificar, fortalece el hueso, pues se tonifican los músculos, exige al hueso y eso hace que el hueso se fortalezca. Yo nunca he visto una mujer que ha dedicado toda su vida a hacer ejercicio, no exagerado, pero sí intenso, que tenga osteoporosis de manera muy temprana. La gran mayoría muy son buena forma de prevenir. Sedentarias. Generalmente las personas sedentarias. Hay otros factores que pueden afectar y que pueden hacer que la osteoporosis sea un factor de mayor riesgo, como las personas delgadas, así como Marcela. ¿Qué? ¿Okay? Mayor riesgo, las personas delgadas. Exacto. Las personas de raza blanca tienen más facilidad de que el hueso se vaya a descalcificar. Generalmente esa es una de las pocos beneficios de una persona de sobrepeso, que realmente no desarrolla osteoporosis porque tiene el hueso estar constantemente siendo exigido para mantener el peso. Ya me puse intensa. Las mujeres delgadas como yo, ¿tiene alguna relación el hecho de que sea? Porque sabe que hay dos tipos de mujer delgada, la que es sana y la que no es sana. Una cosa con la otra. Bueno, eso es básicamente el fototipo de la persona. Claro. Pero si tú eres una mujer delgada que hace ejercicio, pues no es ningún problema. Pero si es una mujer delgada ya por consistencia, por genética, y no hace nada. Pero Marcela, tú haces ejercicio. Desde la semana pasada. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir? Bueno, el ejercicio, la buena alimentación que contenga calcio. Pero siempre relacionamos calcio con leche. Calcio con leche. Entonces, yo me acuerdo que una amiga me dijo que a mí no me gustaba la leche, yo nunca tomaba leche, bla, bla, bla. ¿Esto tiene algo que ver? Si tú te preparas un jugo de vegetales. Eso tiene calcio. Tiene más calcio que un vaso de leche. Es correcto. ¿Okay? Si tú agarras un mix de vegetales, lo licúas y te tomas eso,
ese vaso va a tener más calcio que la leche. Doctor, me gusta. Y mire, le paso el datito a las televidentes. La leche no es tan buena como la gente dice. ¿Sabe algo? La gente piensa que la leche... Lo que pasa es que lo vendieron por hay un montón de cosas en contra de la leche. La semana pasada aquí en estudio me estaban dando palo diciendo que mi batido estaba malo. Y sabe que usted me dice, yo me lo tomé. Muy bien. Lo que pasa es que le eché miel. Yo licúo con agua, era jugo de naranja, usted le pone un pepino y usted le pone un apio y eso queda de rico. Y mira, sirve para evitar la osteoporosis. Espérese un momentito. Te tienes que poner una tacita, una cucharadita de miel de abeja. Hay que poner una cucharadita de miel y sí sabe rico, bueno, ojo, pero con la miel de abeja pero así tal cual sabe a apio. Tiene buena concentración de calcio. Doctor, la alimentación es importante. Es importante. El ejercicio, la alimentación. Esto es genético, luego, o sea, si mi mamá padeció, mi abuela, de osteoporosis, yo puedo ser como candidata. Hay un factor hereditario también. Entonces, ¿qué es la otra cosa? El inicio temprano de una terapia de reemplazo hormonal en la mujer. ¿A qué edad? Puede ser después de los 40 años, empezar a considerarlo de acuerdo a la parte sintomatológica, pero también a veces no necesariamente. Si yo hago un cambio, o sea, perdón, un examen de hormonas y todo, sí, todas las hormonas están perfectas, pero ya la mujer está teniendo algún tipo de sintomatología, cambios en el patrón de menstruar irregular. Esa es una... Exacto, de repente empieza a tener estos cambios de humor, algunas veces le da calorcito cuando, por ejemplo, aquí que hace frío, alguien está sudando. Tiene calor. Ok, entonces algunas cosas que ya el ginecólogo tiene que empezar a considerar una terapia antes de que se vaya a la menopausia. Y eso, mientras más temprano nosotros empezamos la terapia, más efecto protector sobre el hueso va a haber. Doctor, he escuchado mucho esto de los calorcitos. ¿Dónde sienten las mujeres en etapa de menopausia esos calorcitos que tanto mencionan? Normalmente es un fogaje como que sube, que se va hacia la cabeza. Se llaman, por eso le dicen si fogaje, se siente fogosa, incendios. Hot flushes, le dicen, sí, flushes, se ponen incluso como rojitas. Sí, se ponen aquí, rojas. Sí. Eso es típico de los síntomas en la paciente perimenopausia, en lo que se llaman síntomas de climaterio, que es previo, por eso se llama climaterio, de clima, porque la gente piensa que, oye, tengo calor y aquí no hace calor. Importante. Pero es importante todo eso, o sea, porque es una serie de evaluaciones que uno debe hacer. Muchas veces, o sea, muy pocas veces a la mujer se le manda una densitometría, que es el examen de los huesos, para ver cómo están esos huesos. Normalmente no pasa. Y la mujer pasa por esta etapa y de repente, ¡pum! ¿Qué pasa? Se fracturó. Una caída. Y ahí es donde te das cuenta que está. ¿O qué pasa? La mujer empieza a cortar su estatura. ¿Por qué? Porque las vértebras se empiezan a fracturar. Y por eso que las mujeres, yo veo una mujer en la calle, toda encorvada, y digo, esa mujer tiene osteoporosis, no tengo que hacerle el examen. Ya uno sabe que esa curvatura, esta joroba, usualmente es por osteoporosis. Ojo, en el hombre también se da, pero en el hombre se da más adelante. Ok. Para cerrar, doctor, ¿la osteoporosis tiene cura? Tiene cura. O sea, una vez que se perdió el hueso no se va a recobrar. Lo que vamos a hacer es fortalecer el hueso que queda para evitar fracturas futuras. Para evitar el continuo desgaste también, ¿no? Exacto. Ya en este momento, cuando ya hay un proceso de pérdida importante, hay que administrar ya otro tipo de producto. Ya el estrógeno no va a tener un efecto. El estrógeno es protector, protege y previene, pero ya una vez que hay una pérdida, tenemos que entrar a usar productos como el alendronato, el ivandronato, el raloxifeno, una serie de moléculas que es lo que hacen, que detienen un poco esas células que le llaman osteoclastos, que son como un Pac-Man que van comiendo huesos, para darle tiempo a los osteoblastos, que son los que vienen a regenerar el hueso para que vuelvan a balancear eso. O sea, entonces, eso es básicamente la base de la mayoría de los tratamientos para la osteoporosis directamente. No existen ya alternativas naturales, y no, cuando hay ese grado de avance, hay que dar un tratamiento ya médico agresivo. Tiene que llamar a su ginecólogo en este instante si usted está padeciendo algunos de esos síntomas que nos acaba de escribir el doctor Lavernet. Doctor Lavernet, muchísimas gracias por este tema. Su información de contacto para consultas. Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Instituto de Ginecología, nos pueden buscar. 6567-4285 es una línea de WhatsApp o celular que nos pueden localizar. Muchísimas gracias, interesantísimo este tema. Y si usted está en esas edades, a prevenir ejercicio, buena alimentación, a consumir mucho calcio.